Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, cardiólogo consultor del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático emérito de la Universidad Complutense de la misma ciudad. Hoy vamos a darles 3 noticias de impacto cardiovascular. La primera de ellas es la relación entre los corticoides y la enfermedad COVID, para pasar al implante actual de marcapasos, que tienen un funcionamiento más fisiológico, más natural, y terminaremos e insistiremos con el problema de la enfermedad COVID y las enfermedades cardiovasculares. Los corticoides son unas hormonas que produce nuestro organismo normalmente, y las producen unas glándulas que se llaman suprarrenales, están justo encima de los riñones. El corticoide más frecuente se llama cortisol, y este es fundamental para controlar las inflamaciones, controlar todo nuestro sistema inmunológico, controlar incluso el metabolismo tanto de los hidratos de carbono como de las grasas, o sea que son unas hormonas fundamentales. Pero desde un punto de vista también terapéutico, de tratamiento, a veces no son suficientes para controlar las agresiones o las enfermedades autoinmunes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y se sintetizan y son fármacos que se llaman también corticoides o corticosteroides, y que ustedes habrán oído hablar de la prednisona, de la dexametasona. Todos estos son corticoides. ¿Y cuándo se utilizan esto? Pues se utilizan en enfermedades agudas, con mucho proceso inflamatorio durante poco tiempo, en brotes de algún tipo de inflamación e incluso de infección con inflamación importante, y también se utilizan hasta de uso tópico con cremas, cuando hay problemas de la piel, dermatitis atópica, etcétera, que hay un brote, pues se utiliza, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con esa administración, diríamos, de esa toma de corticoides por vía oral e incluso por vía intravenosa en las reacciones alérgicas, etcétera? Que cuando el tratamiento es crónico, cuando ya no es solo una semana, sino que es crónico y sobre todo es por vía oral, pues entonces nuestro sistema inmune, nuestras glándulas, producen mucho menos cortisol y nos hacemos dependientes de estos corticoides. Y esto ocurre en algunas enfermedades que algunos de ustedes conocerán. Son las enfermedades que se llaman de naturaleza o de base autoinmune, como es el asma, como son enfermedades digestivas, colitis ulcerosa, el Crohn, artritis, problemas reumatológicos. Estos pacientes lo toman de forma crónica, incluso el lupus, etcétera. Entonces estos pacientes crean cierta adicción, incluso produce efectos secundarios como retención de líquidos y un metabolismo más lento, incluso ganan peso y engordan los pacientes que toman corticoides. ¿Y qué ha ocurrido con el COVID? Con el COVID, cuando el COVID se complica, cuando el COVID produce unas neumonías, generalmente bilaterales, y sabemos que el tratamiento con corticoides es muy eficaz en el COVID, en estas neumonías, vemos que los pacientes que estaban en tratamiento crónico con corticoides responden peor. Han creado una adicción, ¿no?, probablemente a los corticoides, y hace que no sean tan efectivos ese uso externo. Y este es un hecho que ha sido demostrado recientemente por un estudio español que ha recogido ya más de 15.000 pacientes con COVID tratados con corticoides, la mayoría de ellos con dexametasona, y han visto que aquellos pacientes que estaban inmunodeprimidos, o sea, tomando de alguna forma corticoides o otros inmunosupresores, pues estos tenían peor respuesta. Y han visto que esos aproximadamente casi 1.000 pacientes, de los cuales 2/3 de ellos tomaban corticoides, han tenido peor respuestas a la dexametasona cuando tenían el COVID, e incluso tenían peor pronóstico, con mayor cifras de mortalidad. En este sentido, lo que les queremos transmitir es que los pacientes que están en tratamiento crónico con corticoides tienen que tener especial cuidado en coger infecciones, entre ellas la más actual, la del COVID, y otras, puesto que son más vulnerables, están inmunodeprimidos, y en ese sentido pues tienen que controlar muy bien el que se contagien. Los marcapasos.
¿Cuándo se colocan los marcapasos en el corazón? Pues cuando este corazón deja de latir, late muy lentamente, y cuando el corazón late poco, pues claro, no llega sangre al corazón, se tienen mareos, incluso si tienen síncopes, y entonces hay que poner un cable con una batería que estimula el corazón de forma regular, lo que hace normalmente el corazón. Y esto que ocurre sobre todo en pacientes en edad avanzada, por encima de 60, 70, 80 años, en algunos casos son jóvenes, ¿no?, con bloqueos congénitos del corazón, pues ocurre relativamente frecuente. En España se implantan del orden de 30-40.000 marcapasos todos los años. Esto significa que tenemos ahora mismo pues unos 300.000, 400.000 ciudadanos portadores de marcapasos del corazón. ¿Y en qué consiste ese marcapaso? El marcapaso consiste en una pila, batería, pero no solo está la batería que genera electricidad, como las pilas normales, ¿no?, que generan la luz, o generan electricidad y energía para los relojes. Esto también va acompañado de un microordenador inteligente que nos va a decir cuándo tiene que disparar, cuándo tiene que liberar ese estímulo, esa batería. Y también ese ordenador es capaz de registrar y de ver cómo el corazón está latiendo, o sea, está monitorizando, regulando todo el corazón. ¿Y cómo lo hace esta? Esta pila, que es muy pequeñita, se coloca aquí en la zona del pecho superior, en el lado izquierdo o en el lado derecho, da igual, porque se conecta ahí a través de una vena, que va por la vena cava y llega al corazón. Y por ahí se conectan cable o unos cables. Un cable, como mínimo, es necesario, y este cable se coloca generalmente en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, en la punta del corazón, aquí abajo. Y este es el marcapaso más simple, que se llama el unicameral, que va a una cámara y tiene solo un cable. Pero claro, la forma de estimular es de abajo a arriba, y normalmente el corazón se estimula de arriba, del nódulo sinusal, donde se produce el ritmo sinusal, hacia abajo, y se estimula todo el corazón, y por lo tanto se contrae mecánicamente, seguido a ese estímulo eléctrico, y se contrae de una forma sinérgica y eficaz, y bombea sangre de una forma eficaz. Cuando se contrae de abajo a arriba, no es tan eficaz la contracción y se pierde, diríamos, eficacia en la contractilidad del corazón. Bueno, pues en los últimos años ha habido, lógicamente, desarrollos tecnológicos, lo ha habido en los ordenadores, lo ha habido en los relojes, lo ha habido en todos los temas, y cómo no en la medicina, y en la medicina que estamos hablando de microordenadores como que tenemos ahí. Entonces se han creado ya unos marcapasos que no solo funcionan con un cable, sino que funcionan con 2 y hasta con 3 cables. Estos cables, que se conectan lógicamente a esta batería de este microordenador muy pequeño, llegan al corazón, llegan al ventrículo derecho, pero también llega a la aurícula derecha, e incluso entre las aurículas y los ventrículos, a veces ese tercer cable. Estos cables, cuando llegan al corazón, contactan con la pared, y efectivamente pueden estar en algún caso pues inestables y se pueden descolocar dentro del corazón. Por eso es importante que durante los primeros días les recomiendan, después de poner un marcapaso, pues que no hagan algunos determinados movimientos, e incluso les hacen alguna radiografía 3 o 4 días después para que ver que los cables quedan bien colocados, pero si están ya bien colocados al cuarto o quinto día, generalmente ya se van a quedar así de por vida. Entonces, estos cables lo que van a hacer ahora es dar la información de cómo está funcionando el corazón desde el punto de vista eléctrico a ese ordenador que lo tenemos aquí debajo de la clavícula izquierda o la clavícula derecha. Y ese ordenador inmediatamente, muy inteligente, va a responder y va a ordenar dónde tiene que salir el estímulo. Si el estímulo tiene que salir hacia la aurícula, tiene que salir hacia el ventrículo o entre la aurícula y el ventrículo. ¿Y qué vamos a conseguir con ello? Pues un movimiento y una funcionalidad mucho más fisiológica, más natural del corazón, y vamos a mejorar incluso la eficiencia de la contractilidad. Y esto es importante, porque si uno tiene un corazón normal,
que funciona un poquito, diríamos, peor, menos eficiente, pues probablemente no pasa nada. Pero si tiene un corazón ya delicado que está funcionando mal, tenemos que optimizar la contractilidad de ese corazón. Y en ese sentido es importante para los que tienen ventrículos que ya están dañados, que han tenido infartos previos, o incluso pues, para pacientes jóvenes con 60 o 70 años que hacen cada vez más ejercicio físico y quieren por lo tanto tener un corazón que funcione no solamente en reposo o hacer pequeños ejercicios, sino hasta pues, montar en bici, etc. Y por eso esa es la gran ventaja de estos nuevos marcapasos, que son marcapasos que funcionan de una forma más fisiológica y más natural. Vamos a reiterar de nuevo la relación entre COVID y enfermedad cardiovascular, ¿no? Recientemente, desde la Sociedad Española de Cardiología, pues ha publicado un estudio interesante sobre el seguimiento de varios cientos de pacientes que han sufrido la enfermedad de COVID, que han tenido un COVID importante, no ambulatorio en su casa, y se han seguido estos pacientes. ¿Y qué problemas han tenido? Pues un porcentaje nada despreciable, 1 de cada 16, pues ha tenido problemas cardiovasculares, sin haberlos tenido previamente. O sea, estamos hablando de pacientes que únicamente tenían factores de riesgo, pero no estaban diagnosticados de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué problemas cardiovasculares han tenido? Desde insuficiencia cardíaca, trombosis asociadas al COVID, embolismo pulmonares, han tenido arritmias e incluso algunos de ellos han tenido angina e infarto de miocardio y que han necesitado ingreso hospitalario. De todos, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Y esto es importante porque, diríamos, confirma una vez más que este virus, este coronavirus, afecta al sistema cardiovascular y hace que se disparen enfermedades cardiovasculares que estaban subclínicas, pues tenían factores de riesgo y que los, diríamos, desestabiliza de alguna manera. Sabíamos que los pacientes con enfermedad cardiovascular previa, tras el COVID, tienen peor pronóstico, eso es lógico, igual que los pacientes con cáncer o pacientes con enfermedad pulmonar, pero estos pacientes no tenían previamente enfermedad cardiovascular y sí han desarrollado la enfermedad cardiovascular clínica después del COVID. ¿Y cuánto? Porque este seguimiento de este estudio fue durante un año, pues lo hacen relativamente pronto, lo hacen la mayor parte de ellos en el primer mes después del alta hospitalaria por enfermedad de COVID. En ese sentido, hay que reiterar de nuevo que se vigile desde el punto de vista cardiovascular pues pacientes que hayan tenido enfermedad de COVID y que tengan factores de riesgo cardiovascular. Pues hoy les vamos a dar 3 conclusiones importantes. La primera de ellas, que los pacientes que están en tratamiento crónico con corticoides deben prevenir aún más si cabe ser contagiados por el COVID. Actualmente disponemos de marcapasos mucho más eficientes, muchos más naturales, que nos permiten hacer una vida incluso haciendo ejercicio importante con marcapaso. Y finalmente, que el COVID es un desencadenante de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, más prevención, prevención y prevención. Les esperamos en el próximo Noticiero del Corazón.